Buenas tardes, estamos a punto de iniciar nuestra tutoría número 10 de Fundamentos de Psicobiología. Ya no nos damos cuenta y estamos casi terminando nuestro segundo cuatrimestre. Nos queda ya menos, ¿verdad que sí? Pasa súper deprisa el tiempo. Bien, y estamos con los sistemas efectores, evidentemente. Comenzamos ya la semana pasada una pequeña introducción de sistemas efectores y hoy vamos a continuar a partir de la página 362. Página 362 y comenzamos con las motoneuronas y la contracción muscular. Bien, ya habíamos hecho la introducción del sistema motor y sabemos también que tenemos un sistema jerárquico en el sistema motor. Esta jerarquía iría desde los niveles superiores, las áreas motoras, en nuestro sistema nervioso central a nivel encefálico y en última instancia en los niveles más inferiores tendríamos las motoneuronas alfa. Sería el nivel más elemental. Desde el sistema nervioso central hacia las motoneuronas alfa. Estas motoneuronas alfa están situadas en las astas anteriores o ventrales de la médula espinal. Recordad que las secciones de médula espinal tienen su aferencia, su entrada sensorial, su información sensorial por las columnas dorsales y las motoras por las ventrales. ¿Os acordáis? Bien, el dorsal. Ah, vale. Es que no veo. Dorsal, la vía dorsal. Muy bien, muy bien. Pues eso. Entonces, las motoneuronas estarían en las astas ventrales de la médula espinal. Y también en núcleos motores del troncoencéfalo. Porque también la cabeza también la movemos también. Troncoencéfalo. Bueno, ahora vamos a por conceptos. Bien, conceptos. La sinapsis entre un botón terminal de la neurona motora, la membrana de una fibra muscular, esto lo tendríamos en la figura A de la 12,4, esto es una unión neuromuscular, perdón, esto estaría en la B, 12,4B, unión neuromuscular. El botón terminal del axón, lo vemos aquí, de una unidad motora, haciendo sinapsis con una fibra muscular, esto sería unión neuromuscular. Bien, la unidad motora es A. En la unidad motora sería el conjunto de un axón, una motoneurona y una fibra muscular. Prácticamente estamos hablando de las mismas facciones, de los mismos ingredientes. Pero en un caso estaríamos hablando de sinapsis, en la otra estamos hablando de un conjunto. Fibras musculares inervadas por una motoneurona y bueno, la son de la motoneurona, una unidad motora. Luego ya tendríamos que la placa terminal sería el lugar donde el axón incide en la zona de la fibra muscular. ¿Veis? Región de la placa y a la despolarización se le denomina potencial de placa. Potencial de placa terminal. Sí. Y también algo que me duele mucho tener que comentaros es que asociado a la edad hay pérdida de motoneuronas espinales y troncoencefálicas. ¿Qué os parece? Claro, por eso los viejecitos van con más lentitud, tienen menos flexibilidad. ¿Sí, Tony? Por eso los de la tercera edad van a bailar, porque así por lo menos mantienen las motoneuronas espinales y troncoencefálicas en marcha. Sí, bueno, pero esto sí, pero se pierde cierta habilidad. Sí, no, y se pierde agilidad. Bien. Otro punto que también tenemos que recordar es que los músculos contienen fibras de contracción rápida y fibras de contracción lenta. Las fibras de contracción rápida
Por ejemplo, las fibras suelen ser más blanquecinas porque tienen pocos capilares sanguíneos, son veloces pero breves, mientras que las lentas son más rojas porque tienen más capilares sanguíneos, mantienen más tiempo, más duración. Hay diferencia entre las rápidas y las lentas. Por ejemplo, la postura erguida al caminar pues necesita fibras de contracción lenta. Los músculos oculares y los movimientos oculares son de contracción rápida. Y la fuerza de la contracción dependerá del número de unidades motoras, es decir, aquellos conjuntos de axón, motoneurona y fibra muscular, y de la frecuencia de potenciales. La precisión dependerá del número, de la tasa de inervación, lógicamente, de los campos receptivos que comentábamos en otros sistemas sensoriales. La precisión en el sistema motor dependerá de la proporción entre axones y fibras. Página 363. La proporción entre axones y fibras se denomina tasa de inervación. No es lo mismo la inervación 1 a 1 que 1 a 20 o a 50. La precisión depende de la tasa de inervación. Bien, y vamos a ver los propioceptores de los músculos. Página 364. Los propioceptores... ¿Qué? ¡Ay! Perdona que te haga una pregunta. En el examen del año pasado preguntaron sobre la tasa de inervación. Sí. Y no percibe evidenciado. La tasa de inervación, que haya una mayor inervación, se determina por el número de axones, ¿no? Pues, bueno, del número de axones con el número de fibras musculares. Claro. La proporción. Porque la proporción entre el axón de las motoneuronas y las fibras musculares, cuando es 1 a 1, sería un máximo de precisión. Fíjate que habla de aquí, el control será más preciso cuanto menor sea el número de fibras musculares inervadas por un axón. El 1 a 1 sería el máximo de precisión. Sería el máximo. Aquí habla de 1 a 3 en los músculos de los ojos y 1 a varios centenares o miles en los músculos de las piernas, por ejemplo, de los muslos. Pues cuanto más 1 a 1, más equitativos, equiparables sean un axón motoneurona, una fibra. Máxima precisión. Bien, la palabra propioceptor, sabéis que es percepción de sí mismo. Nociceptor es percepción del dolor. Mecanorreceptores eran los receptores de la piel, ¿os acordáis? Del tacto. Bien, pues aquí tenemos los propioceptores que serían receptores de sí mismos, de la posición. ¿Y dónde están localizados los propioceptores? Están localizados en los músculos, en los tendones y en las articulaciones. Estos propioceptores nos aportan sensaciones de posición, de saber dónde estamos, y además de que hemos dicho músculos, tendones y articulaciones, tendríamos, por ejemplo, en las articulaciones tendríamos mecanorreceptores tipo Ruffini, Pacini y terminaciones nerviosas libres, y en los músculos tendríamos usos musculares y órganos tendinosos de Golgi. Y ahora vamos a estudiar usos musculares y órganos tendinosos de Golgi. Yo, si queréis, venid aquí y miráis mi libro. Ah, vale. Vale. Bien, pues tenemos en los músculos, insertados en los músculos, insertados de forma diferente, usos musculares y órganos tendinosos de Golgi. Tenemos el texto y tenemos la figura 12.6, que es un tesoro, la figura 12.6. En el libro antiguo, cada figura ocupaba un espacio grande. Y ahora lo que han hecho es que tiene menos páginas del libro, pero el dibujito es pequeño.
A mí me gustaban más los dibujos del libro antiguo porque eran unos dibujotes así. Te entraban por los ojos que no perdía el detalle. Y ahora todos son chiquitines. Bueno, recordamos. Aferencias, entrada, sensorial hacia arriba. Eferencias hacia abajo. Entonces, sistemas efectores, sistema motor, por ejemplo. Bien, propioceptores en los músculos tenemos. No soy yo, pero en mi caso, usos musculares y órgano tendinoso de Golgi. Mirad la figura 2.6, tenemos en la izquierda un órgano tendinoso de Golgi y a la derecha de la página, un uso muscular. En el centro, en medio, tenemos una fibra muscular con ambas cosas. ¿De acuerdo? ¿Me seguís, Una fibra muscular con uso muscular y con órgano tendinoso de Golgi. Bien, los usos musculares se encuentran entre las fibras del músculo esquelético. Fijaros, tenemos la zona del dibujo central, un recuadro, un rectángulo, y ese rectángulo está ampliado a la derecha. Son músculos grandes, con movimientos poco precisos, pero cuando, en músculos oculares serían más finos y con mayor densidad. Tienen tres componentes, vemos tres componentes. Fibras intrafusales, intra serían los que están dentro del uso muscular, intra. Luego tendríamos los terminales sensoriales y motores. Sensoriales, entrada de información, motores, salida de información. Porque claro, todo tiene un feedback constante. El sistema motor no nace en un espacio en blanco. Tiene que tener un feedback constante de cómo estamos, en qué situación, qué vamos a hacer, pero en qué situación tengo yo mi cuerpo. ¿Quiere tirar una pelota? ¿He de flexionar las rodillas? ¿Y qué velocidad y qué potencia he de dar a mis brazos? Y además, alrededor, fuera del uso muscular, encontramos las fibras extrafusales. Estas extrafusales son los elementos contráctiles. Pregunta de examen, porque lo he visto yo en una pregunta de examen. ¿Cuáles son las fibras que mueven, que contraen el músculo? Las extrafusales. Dios mío, hay que acordarse de todo, ¿Y qué informa de la contracción del músculo? La contracción y la extensión, los usos. Ahora veremos. No, eso es pregunta de examen. Sí, vale. Bien, los elementos contráctiles del músculo son las fibras extrafusales. Cuando se produce un estiramiento, estiro el brazo, un estiramiento, los que me informan de esa propiocepción son los usos musculares. Están insertados en paralelo entre las fibras extrafusales. Están entre las fibras. A ver si las veo en paralelo. Sí, rectos, así. Sí, rectos, en paralelo. También hay que decir, cuando hablamos de control centrífugo, que es una actividad que se constituye en regulación. Es decir, habría unas motoneuronas que inducen al movimiento, a la acción, y otras motoneuronas que inducen a la inhibición. Y aquí tenemos las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. Las motoneuronas alfa, que están entre los elementos contráctiles, entre las fibras extrafusales, motoneuronas alfa inerva fibras extrafusales del músculo esquelético. Por lo tanto, son las que contraen el músculo, elementos contráctiles, movimiento, generan movimiento. Mientras que la motoneurona gamma inerva las fibras intrafusales y no genera movimiento. No genera movimiento. Bueno, los órganos tendinosos de Golgi también se encuentran en la fibra muscular, también lo vemos aquí en el cuadro de la izquierda, y asimismo vemos un recuadro, órgano tendinoso de Golgi, en la parte inferior de la figura central, porque están situados entre las fibras musculares y los tendones. Si os fijáis,
está más abajo y está la mitad entre el tendón y la mitad entre la fibra muscular. ¿Lo veis? Bien. Es decir, entonces no se denomina que esté insertado en paralelo, sino que está insertado en serie con las fibras extrafusales. ¿Y de qué nos informa? ¿De qué sensación, de qué proporción nos informa? De la contracción. Contracción. Vamos a la página siguiente, figura 12.7, músculo estirado, el uso muscular nos registra actividad, ¿verdad? Registra actividad. Mientras que en el músculo contraído lo que registra actividad es el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, de forma resumida, los usos musculares transmiten al sistema nervioso central información sobre la longitud del músculo, la extensión. Y los órganos tendinosos de Golgi informan sobre el grado de tensión o contracción muscular. Vamos a ver los reflejos. Y los reflejos son los componentes básicos del comportamiento motor. Los reflejos son respuestas simples, rápidas, estereotipadas, son elementales. El tipo de reflejo más sencillo sería aquel que utiliza una neurona sensorial, una sinapsis y una neurona motora. Esto está en la figura 12.8. ¿Veis la figura 12.8? Tenemos una fibra muscular, una neurona motora, una neurona sensorial, una está en azul y una está en rosa. La sensorial sería el azul, supongo, porque va por la zona dorsal. Y la motora sería la roja, vía eferente, hacia afuera. Y hay una sinapsis, una neurona sensorial, una neurona motora en sinapsis. Esto es el reflejo espinal más simple, más simple. Tendríamos reflejos medulares, a nivel de médula, y reflejos troncoencefálicos. Sí, los medulares también se denominan reflejos de extensión o miotático. Y los reflejos troncoencefálicos lo tenéis en letrita muy chiquitina aquí abajo, pero pone el reflejo fotomotor, el corneal, el óculo vestibular, el de la tos, el fisígeno, si te atragantas, o de náuseas, si te da asco o algo, nauseoso. Pues muy bien, muy bien. Vamos a ver, el reflejo de extensión, también denominado miotático o monosináptico. Es decir, si os preguntan por el miotático, por el monosináptico, por el de extensión, estamos hablando de lo mismo, Tiene que ver con la extensión de un músculo que provoca la contracción refleja del mismo músculo. Bueno, también tendríamos el reflejo rotuliano, que sería un tipo de reflejo de extensión, y el que hemos comentado antes, que sería el de la carga de una mano. Vamos a ver un dibujo, si dais la vuelta a la página, la figura 12.9, el reflejo de extensión o miotático, tendríamos un estiramiento, una extensión del brazo porque nos cargan, por ejemplo, una jarra de cerveza o de agua. Pero el propio peso y la extensión del músculo provoca la contracción refleja del mismo músculo para evitar que caiga. Claro, y esto se llama reflejo de extensión. El mismo peso hace que el mismo músculo se contraiga para mantener la caída, para evitar la caída. Luego tenemos el reflejo rotuliano de la rótula, el típico golpecito en la rodilla. Y este concepto de que el mismo músculo que es excitado es al mismo tiempo inhibido por sus antagonistas, músculo antagonista, también se denomina mecanismo de inhibición recíproca, porque se inhiben mutuamente. Vale. Coordinación de músculos opuestos mediante interneuronas, y también no solamente se producen en los reflejos, también se producen en los movimientos voluntarios, pero en los reflejos hay esa coordinación de músculos opuestos que se llama inhibición recíproca.
donde un grupo de músculos es excitado y sus antagonistas son inhibidos. Reflejo de extensión lo hemos comentado ya, también se puede llamar monosináptico o miotático. ¿Qué más? Estos serían monosináptico, miotático, extensión, es porque solamente hay una sinapsis. Claro, luego hablamos de reflejos polisinápticos porque hay más de una sinapsis. ¿De acuerdo? Pues los reflejos polisinápticos pues son, por ejemplo, también tienen lugar a nivel medular, a nivel del sistema de médula, pero aquí ya interactúan varias interneuronas. Tenemos el reflejo de flexión o de retirada, que sería el retirar un brazo, una mano porque te quemas, o te pinchas un pie con una chincheta y retiras. Eso sería el reflejo de flexión o de retirada. A menudo, además de retirar la mano o el pie que te has hecho un pinchazo, una quemadura, algo así rápido, pues existiría también el reflejo de extensión cruzada o cruzado, que es que el otro miembro, eso sobre todo con las piernas, tiene que tener un reflejo para que no te caigas, porque si te retiras una pierna y no pones a la otra, te pega de narices. Entonces, ese sería el reflejo de extensión cruzado. Y luego, en último lugar, donde reflejos polisinápticos, tenemos el reflejo miotático inverso. Lo tenéis en la siguiente página, la 369 arriba. Dice, imagina si ahora que intenta levantar con los brazos un objeto. Yo me imagino las pesas, ¿os acordáis las pesas de esas de halterofilia? No sé, halterofilia. Y el peso es excesivo. ¿Qué pasa cuando el peso es excesivo? Te avisan los músculos de que estás a punto de romper tu músculo. Es decir, tus músculos llega un momento en que no pueden soportar ese peso excesivo y te avisan y te cae el peso. Dice, hace que no pueda sostenerlo y el objeto cae. Ello se debe a la activación de otro reflejo, el reflejo miotático inverso. Sueltas. ¿Qué ocurre? Yo recuerdo que esto lo teníamos en el otro libro, que había atletas que se metían sustancias para inhibir la información y aguantar más el peso, pero esto a veces lo que ocurría es que se desgarraban las fibras musculares. Sí. Bien, hemos hablado de reflejos monosinápticos y polisinápticos. Y vamos a las áreas corticales que intervienen en el control motor. Las áreas corticales tenemos principalmente a nivel superior, lo vimos ya la semana pasada en la introducción, la corteza parietal posterior, que acumula toda la información sensorial, y la corteza de asociación prefrontal dorsolateral, que es prefrontal. Esta ya tiene la información que le llega de toda la información sensorial, y la prefrontal tiene ya, claro, planificaciones, decisiones, todo lo que sería organización. Muy bien. Y luego tenemos áreas motoras, que además las áreas motoras están entre unos y otros, entre unas áreas de asociación y la otra. Bien, área de asociación de la corteza cerebral, corteza de asociación parietal posterior, ha recibido todas las experiencias de las informaciones, todas las señales sensoriales. Vamos a ver la página 370, tabla 12.1. Tenéis resumido estas dos cortezas. Área de asociación tenéis parietal posterior y tenéis una breve descripción. Estas gráficas, estas tablas, yo las encuentro súper interesantes porque te resumen en poco espacio todo lo que te dice el texto. Y luego la corteza prefrontal dorsolateral, que ya selecciona la estrategia más adecuada, elige el tipo de movimiento en función de la experiencia, toma decisiones, planifica. Muy bien. Y luego tenemos las áreas motoras, que están entre parietal y prefrontal, entre las dos áreas de asociación. Bueno, la que está aquí pintada en rojo, que ya sabéis que los encéfalos no tienen colorines, tendríamos las áreas premotoras, que en realidad son dos,
porque también se puede denominar corteza motora secundaria. La otra es la corteza motora primaria o área motora primaria. Las secundarias son la premotora y la suplementaria. La suplementaria está más dorsal y la premotora estaría más lateral. ¿Os habéis orientado con la suplementaria más dorsal y la premotora más lateral? Muy bien. Y lo tenéis dibujado en la figura 12-10, donde es áreas premotoras, tendríamos la premotora y la suplementaria. Organización somatotópica. Lo hemos estado repitiendo en casi todos los sistemas sensoriales también y también en los sistemas motores. Las áreas de movimiento que requieren mayor precisión tendrán mayor representación a nivel encefálico. Manos, dedos, ¿para qué? Para la motricidad fina, para poder enhebrar una aguja o arreglar un pequeño relojito, darle cuerda, o todo lo que sea motricidad fina. Y ello se muestra como un homúnculo motor, y lo tenéis en la figura 12-11. Ese homúnculo motor que, al igual que en el sensorial, nos va mostrando qué áreas requieren de mayor precisión. Sí, pero te lo han hecho a ti. Ah, has visto vídeos de esto, sí. Yo que lo gana otro, sinceramente. Que no me toque mi encéfalo porque ya me vale como está. No sea cosa que me lo estropeen. Bueno, funciones de las áreas motoras. Funciones. Hemos hablado de que tenemos las premotoras y la motora primaria, ¿verdad? Bien, en las áreas premotoras, corteza premotora y área motora suplementaria, planifican o programan los movimientos. Su función primordial es preparación de movimientos, planificación, programación motora. Fijaros con el mono que está delante de esa tabla de ordenador. Y reposo, preparado, ya dispara. ¿Ves cómo ya tiene la tasa de disparo más elevada? Y ya también tiene esa tasa. En las áreas premotoras estarían... el área premotora estaría preparando. El área motora suplementaria, esa que está más dorsal, es la que nos permite el trabajo dedo a dedo, coordinación, sí, oculomanual. Fíjate, mono normal presiona por la parte superior el cacahuete y por abajo lo coge. Pero sin embargo, en un mono que está lesionado, presiona y no se le ocurre que se le va a caer por el agujero. Presiona y el cacahuete se le va. Por lo tanto, no coordina, no tiene coordinación bimanual. ¿La coordinación bimanual en qué área se la selección? Suplementaria, corteza suplementaria. Sí, área motora suplementaria. Suplementaria, Si os fijáis en la página 373, el texto nos habla de la corteza premotora en monos, estudios en monos de esa función anticipatoria que hemos visto además en la figura 12-12. Sin embargo, en humanos, lo veis en el mismo texto un poco más abajo, en la misma torre un poco más abajo, en humanos la corteza premotora se activa cuando se realiza un movimiento guiado por estímulo externo. Esto puede ser también pregunta de examen. En monos, función anticipatoria, la premotora. En humanos, la corteza premotora se activa cuando se realiza un movimiento guiado por estímulo externo. Estímulo externo. Esto premotora. El área motora suplementaria interviene en la coordinación de movimientos complejos, coordinación bimanual.
Las lesiones impiden este comportamiento. El cuerpo calloso, si te lo seccionan, se acabó. Es decir, la parte verbal no se comunica con la parte manipuloespacial. El cuerpo calloso tiene una función de información constante entre los dos hemisferios, porque lo que hace es unir. Pero aquí estamos hablando de sistemas motores, no del cuerpo calloso. Estamos hablando de sistemas motores. Y los sistemas motores es qué áreas y qué cortezas están especializadas en qué tipo de movimientos. ¿Vale? Si no hay un cuerpo calloso, ya no hay información. Un hemisferio no tiene información del otro. Es como dos cerebros divididos, separados. Que uno habla y el otro no habla. Además. Sí. Bien, hemos dicho que la motora suplementaria, coordinación de movimientos, secuencias de movimientos, incluso si se ensayan mentalmente, ¿eh? Incluso ensayando mentalmente. Fijaros en la figura 12-14. Tenemos una vista lateral izquierdo del encéfalo. Aprieta un dedo. El área motora primaria está activada. Aprieta un dedo. B. Secuencia compleja de los dedos. Ya tenemos activada la motora suplementaria y la motora primaria. C. Ensaya mentalmente. Solamente está activada la suplementaria. ¿Vale? Suplementaria, coordinación de movimientos complejos, coordinación bimanual. Muy bien, seguimos. Hemos hablado de premotora y suplementaria. Ahora vamos a hablar del área motora primaria. La primaria es la que ejecuta, la que lleva a cabo el acto motor. Se activa durante la realización de los movimientos. Tiene constantemente una retroalimentación sensorial, lógicamente. Todas las cortezas motoras tienen retroalimentación sensorial. También incluso desde el cerebelo, para corregir los errores, y también retroalimentación sensorial y propioceptiva. Estudios con monos, porque claro, los estudios se hacen sobre todo con monos, nos habla de algunos experimentos realizados con monos donde la flexión y extensión, por ejemplo, de la muñeca conlleva cambios con la actividad neural a este nivel. Por ejemplo, la motora primaria participa en el inicio y disparo del movimiento, en la fuerza de la contracción muscular, en la velocidad, en la dirección, elabora las órdenes motoras, cuándo y cómo se tienen que mover los músculos, pero se activa con la realización de los movimientos, es la que actúa. Muy bien, ahora vamos a ver, sistemas motores descendentes. Tenemos dos sistemas en los que las fibras motoras descienden desde el sistema nervioso central. A nivel encefálico, más bien dorsal, zona superior dorsal, tenemos las premotoras suplementarias como premotoras y tendríamos la motora primaria, pero como vías que bajan desde este sistema central a dar órdenes motoras hasta el sistema a nivel espinal, tendríamos las fibras, irían de dos maneras, directas o indirectas. Directas se le llama también en paralelo, indirectas se denominan en serie. Directa significa que va desde el sistema nervioso central hasta donde sea, hasta la médula espinal, por ejemplo, directamente. Las que son indirectas es porque hacen un relevo a nivel de troncoencéfalo. Y entonces hacen una sinapsis nueva. Llegan hasta el troncoencéfalo, sinaptan y siguen para abajo. Sí, estos son en serie y también se denominan indirectas. ¿De acuerdo? Bueno,
Luego, tenemos también vías mediales y vías laterales. Directas o indirectas, ya sabéis lo que significa. Laterales son las vías que afectarían a nuestros miembros más distales, extremidades. Y además estos suelen tener un cruzado de cursación. Mientras que las fibras mediales son las que inervan y afectan al tronco del cuerpo. Tronco. Si comenzamos desde arriba, tendríamos, vemos que para activar la cabeza y la cara, tenemos el tracto córtico-vulvar. Fijaros, córtico, porque es el córtex, vulvar hasta el bulbo. Y se encargaría de inervar los nervios motores a nivel craneal, nervios craneales, músculos de la mandíbula, expresión facial, la lengua, la faringe, la laringe, todos los músculos de la cabeza, cara y cabeza, movimientos voluntarios. Y luego el libro de texto marca primero vías directas, vías indirectas y luego vías laterales y vías mediales. Yo ahora mismo voy a dejar el texto y nos vamos a ir a la tabla 12.2. ¿Cómo voy de tiempo? Hoy voy súper bien de tiempo, por Dios. Página 377. Este esquema yo os diría que lo paséis, que lo repitáis, que lo copiéis. Es decir, que no solamente lo memoricéis, intentad pasarlo a un folio y trabajarlo como un esquema. Porque todo el texto está aquí dentro, en este esquema. Mirad, y además, en esta tabla podríamos añadir arriba el tracto córtico-vulvar, que no está representado en el esquema, y acabamos de hablar de él, del tracto córtico-vulvar, como un sistema motor de la cara y la cabeza. Iría añadido arriba, tracto córtico-vulvar. Luego, si vamos de izquierda a derecha, si vamos leyendo de izquierda a derecha, vemos las vías en paralelo, que son vías directas, y las vías en serie, que son las vías indirectas. Todo eso está en el texto, pero aquí está muy bien organizado en forma de esquema. Por eso pienso que tendríais que ejercitarlo para cogerle práctica. Bien, las vías directas son las que van desde el córtex hacia abajo. Por eso siempre empiezan por corticoespinal, y hay corticoespinal lateral y corticoespinal medial. Cuando digo medial también es ventral. A veces en el texto os pondrá ventral y a veces os pondrá medial. La pregunta de examen puede poner corticoespinal ventral o corticoespinal medial. Es lo mismo. Es lo mismo. Por tanto, tenemos en la zona horizontal arriba vías laterales, vías mediales. Y ya hemos aclarado que las laterales afectan a las extremidades y las mediales o ventrales afectan al tronco. Los hombros, ¿a qué pertenecen? ¿Mediales o laterales? Mediales. Justamente. Yo también me lo creía antes, pero no. Porque esto te pueden preguntar para liarte más, claro. Bueno, seguimos, Entonces, a la izquierda tenemos vías directas e indirectas. Arriba tenemos laterales y mediales. Tracto corticoespinal, medial, ventral o tracto corticoespinal lateral. Todos ellos directos. Si os fijáis, ellos van directamente desde el córtex hasta la médula, hasta el sistema espinal. Y origen, corteza motora, destino, médula espinal. Tracto cruzado. Tracto cruzado lo tiene el tracto corticoespinal lateral, no el medial ni ventral. ¿Lo veis? Está apuntado, Tracto cruzado quiere decir que cruza, que decursan las fibras. Mientras que las mediales, como van por el centro, no tienen que cruzar. Porque sabéis ya que el hemisferio derecho organiza el movimiento de nuestra parte izquierda y al revés. Contralateral.
y no me pongo a leer todas las funciones las tenéis dentro, en letra pequeñita. Luego, las vías indirectas son las que van desde la corteza hasta el troncoencéfalo, y en el troncoencéfalo hacen sinapsis con algún punto concreto y continúan hacia la médula espinal. Todas las que surgen, cuyo origen es la corteza, comienzan con la palabra córtico. Corteza cerebral, fibras corticorrubrales, fibras corticorreticulares. Unas son laterales, otras son mediales. Rubrales, tiene que ver con el núcleo rojo, porque rubro es rojo. Reticulares, sistema reticular. La palabra coge el nombre del lugar donde hace sinapsis. Córtico rubral, corteza, núcleo rojo. Córtico reticular, corteza, núcleo reticular, sistema reticular. Y entonces, ya no se llama fibra, le llaman tracto. Tracto rubro, que es el final de la fibra anterior, aquí se pone como primer nombre. Rubro espinal, desde el núcleo rojo hasta la médula espinal. Este en el lateral. Si vamos al sistema de vías mediales, recordad que era fibra córtico-reticular, cuando hace sinapsis en la formación reticular, se denomina tracto retículo espinal, porque va de la formación reticular hacia espina. ¿De acuerdo? Lo digo para que los nombres os ayuden a ubicar dónde está situado. ¿Vale? Luego, funciones. A nivel general, genérico. Luego ya os estudiáis cada uno de apartados. Pero las vías laterales funcionan movimientos independientes de las extremidades para el movimiento voluntario. Las vías mediales, control de la postura y de la locomoción. Postural, erguido, corporal, movimiento del cuerpo, pero central, medial o ventral. Claro, es que no tenemos uno así y uno no, funcionan los dos, porque si no estaríamos bien arreglados. Bueno, estaríamos muy mal arreglados, sí. Vamos ahora, página 378, tenéis aquí vías mediales, antes hemos visto las laterales, por tanto, vamos para abajo. Vamos a ver, quiero también que os fijéis, página 378, página 379. Nos habla de una región facilitadora y de una región inhibidora. Uno está en una página, no sé si lo veis, está en negrito, una página 378, región facilitadora, 379, región inhibidora. ¿Lo tenéis? Dale, vamos a hablar de esto. Dentro de la región facilitadora sería un tipo de vía que facilita que tengamos este reflejo para evitar caídas, para aguantarnos, es decir, podemos inclinarnos pero sin caernos. Reflejos espinales antigravitatorios. O sea, podemos perder el equilibrio hacia un lado, hacia otro, pero sin llegar a caernos, gracias a que tenemos este sistema, que es un tracto que se llama el tracto retículo espinal. Retículo espinal medial, lógicamente, porque estamos hablando de postura, no de brazos. Si miráis detrás, el tracto retículo espinal medial, mantenimiento de la postura erguida, se origina en la región facilitadora de los reflejos antigravitatorios. Coincide perfectamente. No, o tú mismo puedes hacerte hacia atrás, pero no acabas de caerte. Por el contrario, tendríamos una región inhibitoria que estaría en el bulbo raquídeo y sería inhibitoria de los reflejos antigravitatorios. Es decir, porque para iniciar un movimiento, nos explica el texto, para iniciar un movimiento no podemos permanecer en una postura totalmente antigravitatoria, erguida, tiesa. De ahí la necesidad de inhibir esos reflejos antigravitatorios para poder movernos. Y también funcionan complementariamente.
¿Qué tracto es el que da nombre o lugar a la región inhibitoria? Hemos hablado de que la región facilitatoria estaría en el tracto reticuloespinal medial, pues el otro estaría en el tracto reticuloespinal lateral. Si vamos a buscar tracto reticuloespinal lateral, está justo debajo del medial con un asterisco, se origina en la región inhibidora de los reflejos antigravitatorios espinales, prepara los músculos para el movimiento y los ajustes posturales anticipatorios. Esto es importante porque esto también pregunta de examen. Facilita la antigravedad. Estaría se localiza este mantenimiento de la postura erguida localizado en el puente, mientras que en el bulbo raquídeo tendríamos la región inhibitoria de estos reflejos antigravitatorios. Se complementan el uno con el otro. Y si nos fijamos en la figura 12-17, tenemos una muestra de los ajustes posturales anticipatorias. En A tenemos un ajuste postural. B no hay ajuste postural. ¿Por qué? Porque en A lo que hace el sujeto es que está tirando. Entonces, si se soltase la mano, se caería. Tiene que mantener un antigravitatorio. Y se disparan primero los gemelos con tracción y luego los bíceps. Sin embargo, en B, el sujeto está apoyado. Si estás apoyado no te puedes caer. Y ya no hay contracción de los gemelos. Sí que lo hay en los bíceps porque empuja, pero no en los gemelos. ¿De acuerdo? Otra cuestión. Las vías laterales son las únicas que cruzan al lado opuesto del cuerpo, promoviendo los movimientos independientes de las extremidades. Las fibras mediales no decusan. Claro, bien. Y luego iríamos ya a los sistemas modulares. Y los sistemas modulares, hasta ahora lo hemos entendido todo, ¿verdad que sí, chicos? Vamos bien. Los sistemas modulares son estas que modulan. Sistemas modulares serían el cerebelo y los ganglios basales. Cerebelo y ganglios basales. El cerebelo, que sabemos ya, lo hemos estudiado, esa parte que a veces no aparece en el encéfalo pintado, ya adosado detrás del troncoencéfalo, tiene el control de bastantes parámetros del movimiento, como por ejemplo el inicio, la locomoción, la terminación, la dirección, el equilibrio. El cerebelo colabora muy bien. Y movimientos en los que actúan muchísimas articulaciones. Coordinación. Las lesiones en el cerebelo, por ejemplo, producen un andar descoordinado, tambaleante, pérdida de estabilidad. Yo conozco un muchacho que tuvo un ictus en el cerebelo, de hace algunos años. Creo que lo he contado en alguna ocasión ya. Tuvo ictus en el cerebelo, él había ido a una fiesta, su amigo le dejó en su casa, él vivía solo, entró en su casa y cayó al suelo y se golpeó la cabeza con un mueble. Y se hizo un corte, un trauma importante, y sangró mucho. El médico le dijo que gracias a que sangró, la lesión no fue tan grave, porque si no, el coágulo hubiese sido, la presión intracraneal hubiese sido más fuerte. Hasta el día siguiente, como que vivía solo, hasta el día siguiente nadie se dio cuenta que no aparecía. Y su padre le llamó, y al final el padre y el amigo que le había dejado por la noche fueron a buscarle. Y bueno, luego de un charco de sangre, de urgencia, y había sido un ictus en el cerebelo. Bueno, esto debió suceder hace como 18 años o algo así. Y él no puede correr. No puede. Y él me contó, él me contó que cuando volvió en sí, que ya mejoró y tal, él no sabía caminar. Tuvo que aprender a caminar como un niño pequeño. O sea, tuvieron que enseñar cómo caminar. Y de hecho tiene un caminar vacilante. Y correr no puede. O sea, el caminar ya es como, ¿sabes? Los muñecos de famosa, pues son ejemplos para que no sé. Camina así. Sí. Tony, ¿qué querías preguntar?
Él tuvo que hacer rehabilitación más de un año. Eso me lo contó a mí, yo no lo he visto haciendo rehabilitación, yo lo he conocido después. Sí. Bien, el cerebelo hemos dicho antes también que ejerce una función de corrección de los errores, ¿os acordáis? Lo hemos dicho antes, ¿eh? Muy bien. También en el mantenimiento de la postura, en la locomoción, en el equilibrio. Y luego, vamos a ver la figura 12-19, que también aquí podemos ver prácticamente todo lo que nos habla el texto, ¿eh? Bien, tenemos áreas premotoras, que sería la premotora y la suplementaria, área motoria primaria, el tálamo donde hay diferentes tipos de relevos, núcleos del tálamo. Tenemos el troncoencéfalo, que no lo pone, pero donde pone núcleo rojo, formación reticular, núcleos vestibulares, esto sería la zona del troncoencéfalo. Y más abajo, médula espinal. A la derecha tenemos el cerebelo. ¿Recordáis un diente interpuesto es un fastidio? Es lo que me acabo de decir. Es que no se me ha olvidado, se ha pasado antes. Que iría de dentro hacia afuera. El vermis. Sí, pues iría desde fuera hacia adentro. Leyendo desde fuera hacia adentro. Sí. Laterales, diente, dentado. Y luego esa conexión entre el cerebelo y el troncoencéfalo, porque hay una relación entre vestíbulo-cerebelo, espinocerebelo y cerebro-cerebelo. Mirad la figura 12-19. El vestíbulo-cerebelo, tenemos información que iría al sistema vestibular, núcleos vestibulares. Espinocerebelo, la zona intermedia y el vermis, la información desde el cerebelo hasta la médula espinal, a través de núcleo rojo, formación reticular y también de forma más indirecta por los núcleos vestibulares. Y cerebro-cerebelo tendría a través hacia el tálamo, hacer relevos y después volver a información hacia abajo. Para tomar, el cerebro-cerebelo sería más bien para planificación, para ejecución precisa, por eso tenemos diferentes zonas del cerebelo que llevan información específica. El cerebro-cerebelo, planificación y evaluación, el espinocerebelo, extremidades, sí, movimientos, y también cuello y tronco a nivel de vermis. Cuello y tronco a nivel de vermis. En la página 381 nos habla de lesiones en el cerebro-cerebelo. Fijaros, lesiones en el cerebro-cerebelo, hemos hablado de planificación y ejecución precisa. Pues, por ejemplo, dice que llevarse los dedos a la punta de la nariz, o las manos con la punta de los dedos, o abrir y cerrar la palma de la mano. No podría hacerse si el cerebro-cerebelo está dañado. Y los ganglios basales, yo creo que el sistema nervioso autónomo lo veremos la semana que viene, porque es muy denso y largo. Y entonces casi mejor que el sistema nervioso autónomo lo tengamos, aunque sea un sistema motor, lo dejamos para la semana que viene. Los ganglios basales ya sabemos que también tienen una conexión de modulación en el movimiento. Incluso están relacionados con el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Sí, yo tengo algunos de los libros de texto donde se relacionan los ganglios basales con el TOC. Los ganglios basales también intervienen en la planificación, en el inicio de los movimientos y forman un sistema funcional de comportamiento motor. ¿Cuál sería su composición? Bueno, tenemos el cuerpo estriado. ¿Os acordáis cuáles son los componentes del cuerpo estriado? Núcleo caudado, globo pálido, pues también. Y luego el núcleo subtalámico y la sustancia negra, que está en el mesencéfalo. Y hay sustancia negra reticulada y no reticulada. Fijaros, vamos a ver desde arriba hacia abajo, de nuevo tenemos corteza de asociación prefrontal, corteza de asociación parietal posterior. Esta es
quien da toda la información para que el sistema motor tome las decisiones oportunas, porque si no el sistema motor no sabría qué decisiones tomar, tiene que tener una base de información para, a partir de ella, tomar decisiones. Vale, tenemos las áreas premotoras, el área motora primaria y luego ya tenemos el núcleo, el cuerpo estriado, globo pálido, putamen. Aquí ya tenemos todo en un orden diferente al que podemos tenerlo en un examen en cuanto a una figura, pero de todas maneras sí conocer cuáles son las cuatro áreas que intervienen en lo que sería la planificación de los ganglios basales, cuáles son pues, el cuerpo estriado, el núcleo subtalámico, la sustancia negra. A veces separan y hablan de neostriado. En el neostriado no está el globo pálido. En el neostriado solo está el núcleo caudado y el putamen. Cuando hablamos... Pues no lo sé, porque a veces lo... En página 383, en el neoestriado, claro, el neoestriado, cuando hablan de neoestriado, están hablando de núcleo caudado y putamen, y no el globo pálido no participa. Existe una gran diversidad, circuitos neuroquímicos, facilitadores e inhibidores del movimiento. Bien, tenemos también trastornos hipercinéticos y trastornos hipocinéticos. Los hipercinéticos es por un exceso de movimiento. Por ejemplo, el corea de Huntington, el valismo o los tics nerviosos. Hiperactividad, hipercinéticos, hipermovimiento. Los hipocinéticos, por ejemplo, el Parkinson. Porque aunque muevan el movimiento parece que es hiper y es hipo. De hecho, los primeros síntomas son que la cara aparece como una máscara. Apenas hay movimiento ni expresión emocional. Y luego los movimientos son muy, muy lentos en el Parkinson. Para ponerse una chaqueta, por ejemplo, y pasarse los brazos por la chaqueta, necesitan tiempo. El sujeto va como en cámara lenta en Parkinson. Otra cosa es que luego muevan la cabeza. Pero es un trastorno hipocinético. En los trastornos hipercinéticos aparece una disminución de la actividad del núcleo subtalámico. Y en la enfermedad de Parkinson o los trastornos hipocinéticos habría una degeneración de la sustancia negra, una ausencia o déficit de dopamina. De dopamina. Como veis, tanto el núcleo subtalámico como la sustancia negra forman parte de los ganglios basales. Y ya es y media, y ya me avisa Tony Sastre de que es y media. Con lo cual hemos cumplido el objetivo de terminar con el sistema motor, aunque nos queda el sistema nervioso autónomo, que también forma parte de un sistema motor, pero bueno, efector, más que motor, efector. Hemos hecho mucho.